Podemos TV presenta Escuela de Política. Todo lo que debemos saber para empoderar nuestras causas y fortalecer nuestra democracia. Escuela de Política, con Francisco Figueroa. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarte en este primer programa de Escuela Política. Soy Francisco Figueroa y la idea de este primer programa es un poco comentarte cuál es la iniciativa, en qué consiste este programa, de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar, de qué temas vamos a tocar para que este programa sea de mucha utilidad para ti. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar todo el tiempo de política y política y política, de geopolítica, de política municipal, de política partidaria, de política, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir abordando temas sobre política y la idea de este programa es que tú conozcas qué es la política, para que ya no te sigan dando a tol con el dedo. El conocimiento, la conciencia, el conocimiento que nosotros tenemos es lo más importante. Todo comienza en la cabeza. Tú ves un auto que va por la calle, a alguien se le ocurrió, a alguien tuvo la idea de hacer un vehículo automotor. Y ese vehículo automotor tiene miles de inventos de miles de personas. Quien inventó los asientos, cómo tenían que hacer, quien inventó la computadora, quien inventó cómo programar esa computadora, quien inventó las tuercas, los tornillos, quien inventó la llanta, el caucho, y quien inventó cómo inflar llantas, cómo arreglarlas. Ahí hay miles, millones de ideas en un solo vehículo. Todas las cosas que tú ves nacieron en la mente, en la cabeza de alguien. Entonces, si nosotros queremos hacer política y no sabemos qué es política, entonces nos van a seguir dando a tol con el dedo. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento, la conciencia, la capacidad de discernir y decir esto es paja o esto es cierto. ¿Me explico? Entonces, cuando aprendamos de política, y esta va a ser una serie de programas que te recomiendo que veas, que sigas, porque si tú quieres hacer una labor de ciudadano comprometido con la polis, con tu ciudad, con tu país, tienes que saber elementos básicos de la política. Así es que en este programa vamos a hablar de política, pero desde una perspectiva no de que aquel es malo, que el otro es bueno, etcétera, sino teoría política. Pero lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, muy simple, muy accesible, para que cualquier persona conozca los principios básicos de la política. Y vas a tener la opción, pues, de ver videos, de verlos una vez, otra vez, 3 veces, las veces que quieras. Lo puedes compartir con otras personas aquí en Podemos TV, Canal 90, Orgullo de Apopa. Vamos a estar hablando de estos temas para que se puedan compartir con otras personas y para que vayamos creciendo en nuestro conocimiento sobre qué es la política. Uno de los principales errores es creer que política solo se hace dentro de un partido. Eso es absolutamente falso. La política se puede hacer fuera de los partidos políticos. No es de dominio exclusivo de los partidos políticos. Y a los partidos políticos, si nosotros los ciudadanos pudiéramos hacer política de manera inteligente, premeditada, planificada, estratégica, los podríamos poner en orden. A los partidos políticos, a los políticos. Pero es necesario que conozcamos, que aprendamos, que abramos la mente para saber qué es la política. Porque, ¿qué sucede? Nos dan garabato, nos mienten. Nos dicen que ya no va a volver a suceder tal cosa y vuelve a suceder. Nos dicen de que ya no va a robar y resulta que siguen robando. Ya que no, ahora ya no va a ser así, va a ser asá. Y nos están dando mentiras. Entonces nosotros, como no sabemos de política, nos tragamos todo lo que dicen y decimos, quizás este es bueno, esto es cierto, esto no, mejor eso lo voy a dejar que lo haga otra persona, etcétera. Entonces vamos cediendo, vamos concediendo que otras personas hagan lo que nosotros deberíamos de hacer. Pues bien, ¿por qué es importante saber de política? Es importante, es como que, por ejemplo,
Te voy a poner un caso. ¿Qué sabes tú de dinero? Lo que tú sabes de dinero seguramente es que te lo dan y te lo gastas. Pero si yo te doy $20,000 y te digo, con estos $20,000 ve y pon un negocio exitoso, estoy casi seguro que en un año te vas a haber gastado los $20,000 y no vas a tener ningún negocio exitoso. Porque para saber usar el dinero invirtiéndolo, es necesario saber cómo hacerlo de manera inteligente, profesional. Entonces los $20,000 te van a servir quizás para hacer una pequeña investigación de mercado local, para ver qué demanda qué productos tienen mayor demanda, o si tienes un producto, cómo lo quiere la gente, cómo lo preferiría, tendrías que hacer un costeo del producto, etcétera, etcétera. De tal manera que supieras cómo invertir el dinero de manera inteligente para que se te reproduzca. Pero no nos enseñaron en la escuela a usar dinero, nunca. En la escuela jamás nos enseñaron cómo hacer un presupuesto, no, nunca nos enseñaron cómo ahorrar inteligentemente, cómo invertir, en qué cosas es bueno invertir, en qué cosas no se puede y ni se debe invertir, etc. Entonces, como no sabemos nada de dinero, andamos generalmente los bolsillos vacíos. Y siempre andamos pidiendo prestado, que la tarjeta de crédito, le debemos al medio mundo y estamos siempre hasta aquí de deudas, etc. ¿Por qué? Porque no sabemos de dinero. Igualmente, si no nos enseñan política es por una razón muy clara. Es que ciertas élites quieren manejar la política de manera exclusiva, y mientras más ignorante sea la ciudadanía acerca de lo que es la política, más fácil son de controlar, más fácil son de manejar, más fácil son de engañar. Entonces, nadie quiere enseñar los secretos y la magia que hay detrás de la política, porque esas cosas las maneja una élite que quiere seguirte dominando, manejándote, mintiéndote, engañándote, manipulándote, etc. Entonces, tenemos que aprender de política. Tenemos definitivamente que aprender de política, porque en la medida que aprendamos de política vamos a ser mejores ciudadanos. Vamos a poder obtener las cosas que necesitamos como ciudadanía y vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener una vida más digna, van a haber más empleo, va a haber más limpieza, va a haber menos contaminación, va a haber un montón de transformaciones si nosotros sabemos como ciudadanos qué es la política y cómo se hace política, y lo vamos a ver cómo se hace política desde un partido, cómo se hace política desde la asamblea, desde la alcaldía, desde la ciudadanía, desde la iglesia, o sea, desde los movimientos ciudadanos, movimientos sociales. Vamos a hablar de todos estos temas para que tú vayas conociendo y nos vayamos empapando de temas. Yo no soy sabio, yo no voy a decir que yo sé todo lo que vamos a hablar. Vamos a tener en nuestro programa invitados de acuerdo a los temas que vayamos tocando. Vamos a tratar de invitar a este programa testigos vivos de momentos históricos de los cuales vamos a hablar, porque quien no conoce el pasado, quien no conoce su pasado, repite los mismos errores en el futuro. Así es que hay que aprender de la historia, hay que aprender de lo que pasó antes, pero como somos un país tan desmemoriado que no sabemos, ni siquiera nuestros muchachos saben cómo fue la guerra civil, por qué se dio la guerra civil. Muchos no saben cuáles fueron los efectos de la Gran Depresión de los años 30 en nuestro país. O sea, estamos ignorantes. Entonces, una vez más, la humanidad sigue tropezando en la misma piedra. Así es que, primer objetivo del programa, pues, es hablar de política. ¿Y por qué el programa? El programa viene porque en muchas ocasiones yo soy militante de un partido político, fui fundador de un partido político en los años 80, fui de un grupo de fundadores de lo que se llamó Convergencia Democrática. Ahí estuvimos Rubén Zamora, Héctor Silva, que Dios en gloria tenga, Jorge Villacorta, Juan José Martel, Guillermo Manuel Lungo, Héctor Oqueli Colindres. Con ese equipo de líderes fundamos ese partido que se llamó Convergencia Democrática.
Entonces, en esa época, la formación política era era algo demasiado importante como para no hacerlo. Fíjate que yo era el encargado de crear material de educación, material educativo para que nuestra militancia tuviera formación política, que supiéramos qué es el Estado, qué hace la Asamblea y qué no debe o no puede hacer la Asamblea, cuáles son las funciones del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, cuáles son las funciones de las municipalidades, cómo se vota, todos estos temas los dábamos en la escuela política. Teníamos una mejor calidad de militancia política porque íbamos conociendo sobre el tema. Incluso yo sé de que hay otros partidos de derecha que también tenían escuela política, que tenían encargados de ideología y que formaban a su militancia. La educación política, como dije al principio, es importante porque todas las transformaciones surgen de aquí, de nuestra cabecita. O sea, si aquí no pasa antes, si no lo razonamos, si no lo pensamos primero, las cosas no van a suceder afuera. En la medida que nosotros abonemos nuestra mente, nuestra inteligencia, en la medida que nosotros abonemos nuestro conocimiento, nuestro estudio, entonces vamos a ser mejores ciudadanos y vamos a tener un entorno, un mundo mucho más agradable, más cercano a lo que nosotros queremos. Pero para que el mundo que nosotros queremos suceda, necesitamos hacer política. No hay otra manera. Tenemos que aprender a hacer política. Pues bien, ¿qué es la política? Comencemos hoy con una definición sumamente simple, como repito, accesible, para que no nos compliquemos la existencia. La política es, tú haces política. Pongamos el caso de que tú eres una persona que vende en el mercado municipal, que vende almuerzos, desayunos, pero que tienen un problema. Y te voy a contar casos que conozco, porque durante 7 años tuve un programa en la televisión que se llamó Emprendedores, donde entrevisté a miles de emprendedores de micros y pequeñas empresas, y fui conociendo una cantidad enorme de experiencias que a través de estos programas te voy a ir compartiendo, porque son experiencias y vivencias maravillosas, porque no las aprendí de un libro, sino que las fui a conocer en el terreno con la gente, hablando con la gente y viviendo los procesos con la gente. Pues bien, voy a contarte un caso. Había un señor con su esposa, bueno, voy a ser honesto, era una señora que es la dueña del negocio, con su esposo, que es el auxiliar, el asistente. Pero cuando llegué a hacerle las entrevistas para la televisión en el mercado, me dijeron, fíjese que aquí nosotros queremos hacer una denuncia, porque le hemos dicho al alcalde municipal que necesitamos un parqueo aquí enfrente del mercado. Necesitamos ese parqueo aquí. Y en la medida que tengamos facilidad de parqueo va a venir más gente, porque como no hay facilidad de parqueo, la gente se va para el súper donde sí hay capacidad de parqueo. Entonces, le hemos dicho a la alcaldía, habían pasado 3 periodos, 4 periodos, alcaldes que les decían que necesitaban el tal parqueo y él no lo hacía. Y había un espacio para hacer el parqueo, me fueron a enseñar. Entonces, lo sacamos por la televisión. Imagínense, hicimos la denuncia pública. En el programa de televisión yo le dije a la señora, usted diga lo que siente, lo que piensa y dígaselo a la alcaldesa, era en ese caso. Y viene la señora y esto fue en la Sacamil, en la colonia Sacamil, en el mercado de la Sacamil. Habían pasado administraciones una tras otra y el tal parqueo nunca lo habían hecho. Hasta que al fin, miren, bueno, hicimos la denuncia, no sucedió nada. No pasó nada, ahí estuvo. Hasta que llegó un alcalde que se puso las pilas e hizo el parqueo. Vaya. Ahora vamos. Cuando se hace política, tú tienes el problema. Primero, tenemos que definir una estrategia
porque desde el momento que nosotros queremos un parqueo y que la alcaldía tiene que ponerlo, ya estamos haciendo política, sin estar en un partido político. Estamos haciendo política cada vez que entramos en relación con el entorno social, económico, político, cultural, institucional alrededor de nosotros. Hacemos política, los Boy Scouts hacen política. ¿Por qué? Porque toman la responsabilidad de adolescentes, de jóvenes, para enseñarles cosas para el bienestar social y para su vida y su crecimiento interior. Boy Scouts hace política. La Iglesia Católica hace política. Las universidades hacen política. Hacen política los sindicatos, las asociaciones ciudadanas, las ONGs. O sea, la política la hacemos todos. Un partido político también obviamente hace política, pero a lo que quiero llegar es que la política no necesariamente se hace dentro de un partido político. En la medida que sepamos dominar los conceptos de política, vamos a entender que podemos ejercer la política desde la ciudadanía y podemos entonces decirle a los políticos profesionales cómo son y deben hacerse las cosas. ¿Cuáles son las estrategias que se deben seguir? Esas son las cosas que quiero que abordemos en este programa aquí en Podemos TV, Canal 90, Orgullo de Apopa, para que tú despiertes la mente y que no te vengan a dar paja. Cuando hacemos política, por ejemplo, en el caso del mercado, significaba la necesidad de comenzar a recoger firmas, hacer la primera etapa. El objetivo es claramente poner el parqueo ahí. Ese es el objetivo fundamental, ese es el objetivo estratégico. Eso hay que tenerlo claro en cualquier lucha política. Hay que tener un objetivo bien claro aquí en la cabeza. La misión que vamos a conseguir es esta. No podemos decir, bueno, vamos a conseguir el parqueo, pero además que nos hagan limpieza, pero además que me den créditos o cosas inconexas. Tenemos que definir una sola misión. Luego tenemos que definir quién va a liderar eso. Se necesita liderazgo. Alguien que asuma la causa y que responda y dé la cara por esa causa, que represente al conglomerado social afectado. Necesitamos liderazgos en la política. Y los liderazgos no son fáciles de encontrar. Hay líderes natos, hay líderes que se desarrollan durante la vida, pero los líderes son escasos en este momento. Tenemos una escasez de líderes tremenda. Entonces hay que formar liderazgos políticos. Pero bien, en cualquier causa política, en el caso del mercado había que definir quién va a ser la líder o el líder que va a encabezar ese movimiento para conseguir las firmas del mercado. Ese liderazgo es sacrificado. Generalmente los liderazgos implican mucho sacrificio, porque muchas veces la gente, cuando siente que la causa es demasiado difícil y el objetivo difícil de conseguir, empiezan a buscar otras cosas y se van yendo y te van dejando solo. Eso suele suceder. Un buen liderazgo mantiene cohesionado a su grupo y la causa nunca se pierde. Pues bien, teníamos que definir en el caso del mercado, volviendo al mercado, el liderazgo y luego el equipo de trabajo, con quienes vamos a trabajar. Vamos a poner pancartas, vamos a dirigir una carta a la alcaldía municipal. Empieza toda la estrategia de trabajo para que la alcaldía nos escuche. Pero claro, cuando tú vas a luchar por una causa, tienes que tener el poder, el respaldo de la gente y la amenaza para ese funcionario de que si no nos cumple ese voto se le fue para otro lado. Y esa es tu amenaza, esa es tu carta que vas a usar. Estamos hablando en términos muy sencillos porque esto empieza apenas. Iremos complejizando, nos iremos metiendo en temas más complicados, más difíciles, pero por el momento empecemos diciendo que el objetivo de este programa es que sepas que hacemos política todo el tiempo. Ahora viene lo más grave. ¿Qué sucede cuando tú no haces política? Cuando no ejerces tu derecho ciudadano a hacer política. ¿Qué es lo que sucede? Otros sí lo hacen.
Otros sí hacen política. Y esas personas que están haciendo política están logrando sus objetivos, aunque sean contrarios a ti, contrarios a tus intereses. Esas personas que hacen política hacen lo que les viene en gana. Y tú callado, tú callada. Entonces, hacer política implica meterse en el terreno y empezar a decir, estos son mis intereses, estas son mis causas y me las va a respetar. ¿Cuáles son las suyas? Y empieza el juego de la política. Repito, no necesariamente desde un partido. Si lo haces desde un partido, pues podrá ser para elecciones, para ciertas coyunturas que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, lo que quiero que quede bien claro es que hacer política se puede hacer fuera de un partido político. Entonces, que los partidos políticos están desprestigiados, que los políticos son corruptos, todas esas cosas, eso no hace que la política sea mala. O es como decir, es que hay arquitectos corruptos, entonces la arquitectura es corrupta o es sucia. No podemos hacer esa relación porque no tiene que ver una cosa con la otra. Están relacionadas, sí, pero la política se puede ejercer desde la ciudadanía, la pueden hacer artistas organizados. Yo fui en ocasiones, algún día les voy a contar la anécdota, cuando fuimos con músicos y payasos a la Asamblea Legislativa a pedir que nos prorrogaran por un año más la exención de la renta, porque los artistas son personas que facturan muy poco. Entonces fuimos a decirle a la Asamblea que prorrogaran por un año el beneficio de que no se pagara la renta, que no nos retuvieran la renta. Esa es una lucha política. Ya ahí los artistas estábamos haciendo política. Entonces, en la medida que tú te expreses, que tú te involucres, que tú te intereses y que tengas claro cuáles son los problemas que deben resolverse en tu municipio, en tu colonia, en tu departamento, en la medida que tú tengas claro eso, vas a hacer política y vas a dejar de estar siendo víctima de los que sí hacen porque tú no lo haces. Es importante que aprendamos a hacer política. ¿Para qué? Para que nuestros intereses de grupo, de ciudad, de municipio, de colonia o de gremio se cumplan. Para que nuestros intereses que tenemos los podamos conseguir. Para eso es la política. Y para eso es este programa. Este es el programa número 1. Quería presentarte, pues este es Escuela Política aquí en Canal 90, Podemos TV, Orgullo de Apopa. Iremos invitando luego a otras personalidades. Un poco antes de terminar, te quiero comentar cuáles van a ser los temas que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre el tema de la historia de los partidos políticos en El Salvador. Vamos a hablar sobre las dictaduras en El Salvador. Hace poco se ha estado hablando mucho del tema de la dictadura, que esto es una dictadura, etcétera. Vamos a ver qué es una dictadura, cómo funcionaban verdaderamente las dictaduras, y así vamos a ir viendo cómo se hace, qué es la geopolítica, temas como ese, y cuáles fueron los orígenes de los partidos Arena, FMLN, por qué se fundaron, cuáles eran los intereses que los crearon. Vamos a hablar sobre la importancia del movimiento sindical en El Salvador. Vamos a invitar personas que estuvieron viviendo esa experiencia personalmente para que nos vengan a contar acá. Y espero que todo el conocimiento que tengas te lleve a ser una ciudadana o un ciudadano con conciencia política, de tal manera que ya no te sigan dando atol con el dedo. Bueno, amigas, amigos, esto ha sido Escuela Política. Soy Francisco Figueroa, les espero en el siguiente programa. Podemos TV ha presentado Escuela de Política. Espera el siguiente bajo la producción de Francisco Figueroa, solo aquí en Podemos TV, más poder para ti.